Lectura, Evangelio, reflexión y santo de hoy, lunes 20 de abril del 2026, tercera semana de Pascua. Hoy celebramos a Santa Inés de Montepulciano. Nació de noble familia. A los 9 años entró en el monasterio de las Dominicas del Sacco. A los 15 años, por un indulto especial del Papa, fue nombrada superiora del monasterio de Proceno, un pueblo de la diócesis de Acquapendente, pero los habitantes de Montepulciano la reclamaron para ellos, con reiteradas peticiones al obispo y súplicas a la interesada. Entonces Inés, viendo que esa era la voluntad de Dios, aceptó y regresó definitivamente a la ciudad, que después la elegiría como su protectora. Santa Inés de Montepulciano ruega por nosotros. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de la gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría y Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con la que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, y los ancianos y a los escribas cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártate de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aclamación antes del Evangelio. Mateo 4:4. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan capítulo 6, versículo 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio a comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, el lugar donde la multitud había comido el pan.
Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crea en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sigamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy, lunes 20 de abril del 2026, que seguimos celebrando la tercera semana de Pascua y que estamos celebrando a Santa Inés de Montepulciano, la palabra de Dios nos invita profundamente a que podamos nosotros creer en el Hijo de Dios para alcanzar la vida eterna. Y esto es justamente lo que hemos escuchado en el Evangelio y también en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Dice que no podían refutar la sabiduría inspirada con la que hablaba Esteban. No podían refutarlo. Y por eso lo querían apedrear, por eso lo querían matar, presentándoles testigos falsos. ¿Por qué no podían refutar la sabiduría inspirada de Esteban? Porque él, como muchos de los apóstoles y discípulos y todos aquellos que seguimos nosotros a Jesús, oiga bien, había creído en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿A quién Dios ha enviado? A Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que en este tiempo de Pascua nosotros hacemos mayor énfasis que Jesús está vivo, que Jesús no está muerto, que Jesús no se ha quedado ni en la cruz ni tampoco en la tumba, que Jesús ha resucitado. Por eso Él podía hablar con esa sabiduría tan impresionante. Pero entiendas aquí la sabiduría, como siempre reflexiono yo, como inteligencia de lo alto, como inteligencia de Dios, no como sabiduría en el sentido de la viveza criolla o en su defecto la sabiduría como pillería o como la manera de hacer trampa. No, de eso no se trata la sabiduría divina. La sabiduría de Dios es la inteligencia que viene desde lo alto, que viene de nuestro Padre Celestial. Entonces, queridos hermanos, hermanas, tenemos esta mañana, este día, una excelente oportunidad para que nosotros podamos reflexionar de qué manera estamos transmitiendo el mensaje de Dios a los demás, a la tanta gente que necesita. ¿Será que le estamos llevando a que conozcan la obra de Dios, que es creer en Jesús, o simplemente no? ¿Y a ti, qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué te llama la atención? El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradezco a cada uno de ustedes por escuchar, reflexionar, comentar y compartir la palabra de Dios y el Evangelio de este día, porque la palabra de Dios es el mensaje que transforma nuestras vidas.
Chao, chao. Será hasta la próxima, Dios mediante.